La confianza en un escenario de encarrilamiento de la economía también es consistente con la expectativa. El banco publica una encuesta a los agentes económicos donde le pregunta ¿qué pensás hacia dónde va a estar la economía hacia fin de año? Y para fin de año están estimando un crecimiento, una expectativa de 4,5%, un tipo de cambio estable. Voy a hablar en breve de la inflación, que aquí se proyecta, se espera 7% para cierre de año, y también de la tasa de política monetaria, que dan cuenta de 4%. Nuestra economía creo que es este muro protector, pero a la vez lo que podemos decir es que saliendo de esta, no sé si la palabra saliendo, pero en este contexto podemos ver que esta recuperación ocurre con los pilares macroeconómicos sólidos. Para este año, y dado este contexto, el Banco Central estima una inflación de 7,1 para cierre de este año, y en un ambiente también de complejidad, de complejidad, de incertidumbre. La expectativa y la proyección que tenemos es que para el siguiente año, a mediados del siguiente año, entre dentro de ese umbral de 6% y vaya transitando en el último trimestre hacia el 4,5% y eventualmente en los siguientes meses hacia el 4%. Podemos ver entonces que, dado esa incertidumbre, hay un espacio de probabilidad en donde se podría encontrar la inflación hacia adelante, pero el compromiso del Banco Central es que la inflación, si bien tiene un factor externo, pueda ir convergiendo. En términos de pronóstico de crecimiento, bueno, es de 5%. Es importante entender en qué se diferencia este crecimiento del año pasado. Las turbinas del 2020 fueron principalmente sector agrícola, que creció 9%, y del sector construcciones, que tuvo un dinamismo de 9%, principalmente motivado por una política fiscal que generó, una política contracíclica que generó un multiplicador bastante importante. Y como tercer motor también podríamos decir el sector manufacturero, que depende del sector agrícola, como el aceitero. Pero estos dos primeros principales motores permitieron que la economía y todas las medidas implementadas contracíclicas, que la economía pueda ubicarse en 0,8% negativo el año pasado. Este año, a diferencia, lo que vemos es que el motor agrícola, que lo teníamos el año pasado, si bien este año es muy bueno, al compararlo con el año pasado, hay una retracción. Vemos que el sector ganadero, que anteriormente estábamos proyectando un crecimiento más alto, se está moderando, probablemente va a culminar el año con 6%. Y lo característico de este año también es que la construcción, el año pasado fue 9%, este año es 13%, pero principalmente del sector privado, con más fuerza. Naturalmente, la inversión del sector público en infraestructura sigue, pero al compararlo con el año pasado, se ve una moderación y una convergencia de la posición fiscal, que también se ve ahí en gobierno general, ese proceso de convergencia, de una retracción. Vemos un componente o un motor clave de este año fue todo el complejo manufacturero, que le estuve mostrando al ver las cifras del IMAEP, que están todo el sector manufacturero prácticamente en el sector verde. Y en el sector verde también se encuentra la actividad de servicios, pero convergiendo a su nivel prepandemia. Entonces, esto tiene una característica de que el grueso de la economía y principalmente de los motores del sector privado se están activando. Es una muy buena noticia. Y por el lado de la demanda también se observa que el consumo privado, que está en sintonía con el optimismo del consumidor privado, y las inversiones en construcción, las inversiones manufactureras,
son los principales motores al observar la misma información, pero desde la demanda. Entonces, con esto, con un crecimiento, el Banco Central pronosticaba 4, después pasó a 4,5, y toda esta dinámica que estamos observando en los últimos meses nos llevan a un 5%. Para el siguiente año, también esta evolución que se está normalizando en gran parte de los sectores, como vimos el sector ganadero, que está teniendo un crecimiento cada vez más hacia su potencial. Lo mismo, una moderación del sector construcciones. Probablemente vamos a tener una mejor información de lo que ocurra con el sector energético, que hace 3 años viene cayendo, pero acá dentro de esta proyección hay prácticamente un crecimiento levemente positivo. Y del sector privado, del sector terciario, sí, para el siguiente año ya convergiendo con los niveles prepandemia, creciendo a 3,7 después de crecer a un ritmo bastante importante. Diríamos que nuestra economía, el Banco Central está viendo que se está orientando hacia su crecimiento normal, que estaría entre 3,5 y 4%, y que para el próximo año da cuenta de una expansión de 3,7%, que también está en línea con los países más dinámicos del continente.